¿Qué tal amigos? Antes de ahondar en el tema, reitero la invitación para suscribirse a mi canal. Y bueno, voy a mostrarles un panorama general de la ubicación de municipios allá en donde predomina este náhuatl que les estoy presentando. Eh, si se adentran desde San Miguel Tenextatiloyan, sigue Zaragoza, Tlatlauquitepec. Posteriormente llegaríamos a Yahunáhuac, en la entrada de Yahunáhuac, Teteles y sigue Atenpan, que es la zona que conozco más. Y más hacia el norte está Hueyapan, que es... Hueyapan es... La gente es meramente hablante de náhuatl. Ahora bien, eh, algunas localidades de Atenpan las indico como son Tacopan, Calanorte, Pajaco y Calasur. Su servidor nació en Calasur, Calasur, Pajaco. Eh, y atrás de, bueno, relativamente atrás de Tlatlauquitepec se encuentra Zacapuaxtla y Cuetzalan, entre otros municipios. Eh, el náhuatl que habló eh, también la utilizan allá en Zacapuaxtla. Me entiendo con ellos. Vean bien la distribución de estos lugares, que es donde predomina nuestro náhuatl. Ahora bien, vamos a analizar dos partículas que tienen mucho peso en nuestro habla día a día. Estas dos partículas son sha y she, las cuales se usan cuando se tiene duda, y sha es para una suposición afirmativa. Veamos. Para decir tal vez sabe, decimos shakimati. Tal vez no se lavó las manos, shamomamapahpak. Si hay, tal vez le daremos, tanongak shatik makaske. Tal vez lo perdiste, shatik polo. Tal vez no, shaamo. Si tiene, tal vez compró, tankipia shakowak. Tal vez los iré a ver, shanikinitatiu. Tal vez te ayudará, shamitzpalewis. Reitero, sha es tal vez, la podemos usar para duda o para una suposición afirmativa. Shakimati, shamomamapahpak, tanongak, shatik makaske, shatik polo, shaamo, tankipia, shakowak. Shanikinitatiu, shamitzpalewis. Ahora bien, analicemos la partícula she. She se traduce como a poco o acaso, y solo la usamos para cuando tenemos duda de. Ahora bien, ¿a poco sabes? Shetigmati. ¿A poco es tu trabajo? Shemotekiu. ¿A poco trabajaron? Shetekitike. ¿A poco lo llevaremos? Shetikuikaske. ¿A poco terminó? Shetamik. ¿A poco lo perdió? Shekipolo. ¿A poco puedes? Shetiweli. ¿A poco lo cortó? Shekiteik. Repito en forma de lista. Shetikmati. Shemotekiu. Shetekitike. Shetikuikaske. Shetamik. Shekipolo. Shetiweli. Shekiteik. Ahora bien, aquí sobresale una frase que lo entendemos como ¿qué te importa? Y esta frase es
¿A poco es tu trabajo? Shemotekiu. Esto nos lo dice mucho nuestra abuelita allá en mi tierra. Ahora bien, agradezco la atención y reitero, estamos iniciando con la escritura y la pronunciación de este náhuatl. Y reitero la invitación para que se suscriban a mi canal y agradecería si comparten mi video para llegar a más gente. Niman timotahpalowas, guantasoscamatic.